En el siguiente taller de estadísticas tenemos una hoja de datos personales. La pregunta número 1 hasta la pregunta número 15. En color verde tenemos la función que se debe utilizar en cada uno de los ejercicios. La función principal es contar puntos i. Cada uno de los ejercicios, ejemplo, tiene la función que se debe utilizar para resolver mencionado ejercicio. Por ejemplo, en la primera columna tenemos la columna H, la función para resolver el primer ejercicio es contará. Ejemplo, igual, contará vamos a elegir la función del listado de Excel y a continuación vamos a introducir el valor 1. Tenemos una tabla con nombre tabla 2 y a continuación cerramos el paréntesis. Ya tenemos la respuesta del total de los trabajadores. Aquí hace falta corregir y es lo siguiente: adentro de la tabla 2 va un punto y coma, corrijo, corchete para encontrar la columna. Para nosotros saber cuántos trabajadores están registrados en nuestra base de datos, entonces vamos a nombres y apellidos. Cerramos el corchete, cerramos paréntesis. En total tenemos 60 empleados registrados en nuestra base de datos. Bien, tenemos una demostración de la primera función. Este ejercicio tiene dos hojas. Hay una hoja que se llama datos personales. Se pide al estudiante que verifique nuevamente si su tabla está bien nombrada, es decir, dejar el cursor en el primer campo de la base de datos, es decir, uno de los títulos. Ejemplo, la podemos dejar en apellidos y nombres. Verificamos arriba en diseño de tabla y debemos de verificar el nombre de la tabla. Hay que tener la precaución que si nuestro menú de diseño o diseño de tabla no aparece, quiere decir que hay algunas versiones del Excel que están desactualizadas, entonces el estudiante debe proceder a ubicarse en una de las columnas de la tabla y siguiente buscar nuevamente la configuración de dar formato como tabla. Aquí es libre el color que se elija. Esto se ha configurado y se ha enseñado en otros videotutoriales. Entonces, por favor, revisar bien la explicación de configuración del formato tabla. Es una tabla que contiene entonces la información de un grupo de empleados y la información que tenemos registrada, aproximadamente son 60 filas con información para nosotros poderla procesar y hacer la estadística. En la hoja de estadística entonces vamos a continuar resolviendo los puntos que a continuación el instructor va a dejar configurados y donde encontremos el signo de interrogación, nuestro estudiante debe buscar la solución. Cabe anotar que nuestro estudiante también debe transcribir las fórmulas que el instructor está configurando en el video. Entonces la tabla debe quedar completamente con las fórmulas. Siguiente fórmula. Para calcular el total general del sueldo básico de los trabajadores, como le indica aquí el color verde, vamos a utilizar la función suma. Hay que ser buenos observadores, debido a que en la columna donde dice función, en color verde, se debe introducir esa función y a continuación hacer la configuración. Estas funciones de suma, promedio, máximo y mínimo fueron explicadas en videos anteriores. Entonces hay que buscar la página del curso nivel 1 de Excel básico para nuevamente revisar en caso de que estas funciones no sean
digamos, de su conocimiento. El total de la planilla lo vamos a hacer con el sueldo básico. Esta es una columna muy importante para el procesamiento de los sueldos básicos. Tenemos entonces una suma, tenemos la tabla y tenemos la columna sueldo básico. Al cerrar entonces el paréntesis y presionar Enter, tenemos un resultado de 28.100. Nuestro estudiante debe resolver la pregunta número 3, donde se debe calcular el promedio. Debe utilizar la función promedio. Lo que está en verde está indicando la función a configurar. Punto número 4, sueldo básico, el máximo, entonces dice que la función a utilizar es max. ¿Dónde lo dice? Aquí a un extremo dice max. Voy a elegir la del Excel y a continuación nuestra tabla 2. Nuestra columna se busca con el corchete y siguiente vamos a utilizar el sueldo básico. Ese sueldo básico es el protagonista para resolver la gran mayoría de los ejercicios. Cerramos paréntesis y el sueldo básico máximo es 2.000. Voy a configurar la función min. Nuestra base de datos se llama tabla 2 en este ejercicio. Puede ser de que usted haga la configuración en su computador con el formato tabla y su tabla reciba otro nombre diferente al que yo estoy mostrando en pantalla. Nuevamente sueldo básico, cerrar corchete, cerrar paréntesis. El sueldo básico mínimo es 2.000. Continuando con el ejercicio, entonces viene ahora ya un punto que nos pide resolver cuántas personas están registradas como masculinos y cuántas personas están registradas con el sexo femenino. Aquí hay que hacer una anotación y en la tabla de datos personales hay que observar que en las columnas, por ejemplo, de categoría, entonces se letrea la A, B, C, D. En sexo, para dar, digamos, la definición de masculino y femenino, masculino M, femenino F. Para este ejercicio solamente tenemos esas dos traducciones, por así decirlo. En estado civil, tener en cuenta que la letra C significa casado y la S significa soltero. Bien, vamos a resolver otro punto, entonces regresamos a la tabla estadística y vamos a resolver entonces masculino, femenino. La cantidad se debe resolver con la función contar.si. Esa función entonces nos va a permitir utilizar la tabla 2, la columna que tiene la información de sexo. Recuerden el corchete, el punto y coma, y como lo hemos trabajado en un ejercicio anterior, que está en un video también explicando las funciones de estadística, entonces nosotros aquí debemos de encontrar la letra M para poder contar los que se registraron con sexo masculino. Vemos que nuestro resultado es 31. Femenino lo vamos a resolver con la función contar.si. Hay que prestar mucha atención a esta función debido a que esta es la que nos va a resolver gran parte del taller. La tabla, tener en cuenta para aquellos que a veces por transcribir, entonces no caemos en cuenta de que la tabla no está bien configurada, entonces hay que ir a la hoja y configurar el formato tabla. Tabla 2, vamos a elegir la columna de sexo, punto y coma y las comillas, y para encontrar el total de personas registradas como femenino, tenemos que buscar la letra F. Ese es nuestro criterio. Bueno, aquí tenemos un pequeño error. Permítame, yo termino de borrar aquí 2 veces que se introdujo la función contar puntos y
Para la tabla 2, entonces sería la columna de sexo y cerramos el paréntesis. Listo. Corregido el error, tenemos entonces la función contar puntos y la tabla 2. Tenemos la columna de sexo y buscamos la letra F. Entonces nuestro resultado es 29. Si mentalmente hacemos la suma de 31 y 29, tenemos que el resultado es 60. Entonces en la parte donde dice total, vamos a utilizar, como lo dice acá en color fondo verde, la suma, la función que debemos de utilizar ahí. Esa suma, pues es muy básica, simplemente seleccionamos las dos filas anteriores. Hay que ser muy detallistas porque internamente casi no se observan. Sería de D25 a D26. Cerramos el paréntesis y obtenemos el 60. A partir del punto número 5 tenemos la configuración de unas tablas. Todas las tablas se deben de configurar con la función que se está proponiendo y donde dice total se debe hacer la suma de las columnas involucradas en esa tabla. Luego viene un porcentaje. En estadística se considera que la palabra población nos está indicando el conjunto del todo. Entonces acá tengo que 31 y 29 me dan 60 personas. Ese todo significa la población. Y este 31 que representa el masculino significa la muestra. Entonces vamos, para resolver el porcentaje, tomamos primero la muestra, que es 31, lo vamos a dividir por el total, que es la población. Entonces, prácticamente estamos dividiendo la población que es, vamos a observar aquí, 31 dividido 60. 60 es el total, es la población. Entonces, 31 dividido 60. Y para poder arrastrar a esta columna de la letra D, vamos a poner el valor fijo, valor absoluto. También esto fue un taller explicado en un video tutorial anterior. Entonces aquí tenemos que el porcentaje que representa el 31 es el 52% de la población, es decir, los masculinos representan 52%. Podemos arrastrar la fórmula para que encontremos el siguiente porcentaje. Vamos a mirar aquí a ver. Sí, aquí hay un error. A nuestra columna que le fijamos el valor absoluto, también le faltó fijarlo a la fila. Entonces vamos a fijar fila y columna. Entonces observen bien que tengo la referencia de 27 y esta referencia fue convertida en valor absoluto con el símbolo de peso. Esto también fue, repito, explicado en un taller anterior. Entonces ahora sí podemos arrastrar y obtenemos que el 48%, que es lo que representa las personas registradas de sexo femenino. Aquí en la parte de abajo vamos a hacer una suma también utilizando la función suma. Toda tabla que nosotros encontremos y nos indiquen que debemos de calcular el porcentaje, siempre será primero la muestra, o sea, el valor que encontremos acá en la cantidad, y luego vamos a dividir por el total que encontremos después de totalizar los resultados de cantidades. Eso arroja un valor en porcentaje. Hay que tener presente que el porcentaje se debe de expresar así como lo tenemos en pantalla. Entonces tenemos que mirar en la parte de arriba en caso de que su computador no esté bien configurado, acá en la pestaña de número y aplicar este símbolo, estilo porcentual. Bien, entonces para continuar en el desarrollo del taller se le pide al estudiante resolver la tabla número 6. Recuerden que tenemos la función resaltada en color verde para que ustedes hagan la configuración de la siguiente tabla. La tabla número 7 también se le pide al estudiante que haga la resolución de ese enunciado para la tabla número 7. Voy a explicar la tabla número 8. Después continuaremos en ese orden para explicar la función sumar puntos y conjunto. Tengan presente que el punto número 9 se va a resolver con una nueva función que se llama sumar puntos y conjunto. En la tabla número 8 nos están pidiendo utilizar la función contar puntos y. En la tabla se nos pide que
calculemos el total de trabajadores por ocupación. Es decir, entonces vamos a empezar a configurar nuestra función contar.si. Ese contar.si nos está pidiendo un rango. El rango es la tabla donde tenemos guardada la información. Luego de eso nos está pidiendo una columna. Nos están pidiendo la ocupación. Entonces busquemos la ocupación adentro del corchete, punto y coma. Aquí tenemos que implementar una estrategia técnica nueva y es que podríamos aquí con las comillas escribir abogado, que es la primera palabra que tenemos que buscar en mayúscula porque así está escrito en la base de datos. Cierro y cierro paréntesis. Esto me va a arrojar el resultado. Más sin embargo, tenemos que acotar porque tenemos muchas palabras por escribir adentro de la función, entonces tendría que hacer la función aproximadamente unas 10 veces. Para evitar hacer la función tan repetitiva, siempre hablo de la palabra eficiencia, entonces vamos a implementar una estrategia y es la siguiente. La estrategia obedece a que en vez de abrir las comillas, yo voy a decirle a la función que aquí tengo escrita la palabra, que esa palabra está contenida en la base de datos y que en la columna de ocupación pues me debe buscar esa palabra cuántas veces aparece esa palabra. Listo. Como esta referencia B46 la necesito relativa, no la voy a fijar. No la voy a fijar porque necesito que cuando la arrastre me busque el administrador y así, en ese orden, entonces la función va a buscar la palabra que encuentre escrita en esa columna B. En el ejemplo debe de terminar en B59. Entonces presiono Enter. Tenemos que el abogado está registrado una vez. Arrastro la función. Mucho cuidado con ese arrastre. Muchos confunden con seleccionar. Entonces tengo que el obrero aparece 14 veces. Aquí tengo la referencia relativa que es B54 buscando esta palabra. Para concluir el ejercicio, entonces debemos de totalizar con la función suma. Nuestro total se debe buscar con la función suma. Debemos de seleccionar todos los valores encontrados anteriores hasta la D59. Cerramos. Y obtenemos que el resultado es 60. 60 quiere decir el total de empleados registrados en esa base de datos. Para calcular el porcentaje, entonces procedemos a dividir la muestra, que es 1 dividido 60, que es el total de las cantidades registradas en esa tabla. Tener muy en cuenta los símbolos de valor absoluto para la población, es decir, el resultado de la tabla. Hay que fijar la columna, hay que fijar la fila. Siendo esta configuración, entonces procedemos a dar Enter y arrastramos. De esta manera, entonces, estamos siendo más eficientes porque solamente hicimos una fórmula para encontrar la cantidad de la ocupación y una fórmula para encontrar el porcentaje que representa cada una de esas muestras. En la parte de abajo entonces tenemos 60 como el gran total y en la columna de porcentaje debemos también de implementar la función suma para que hallemos en esa suma el 100%. Tenemos entonces el 100%. Siguiente configuración es una función nueva en el ejercicio número 9, calcular el total de sueldos básicos por ocupación. En este ejercicio debemos primero sumar los sueldos básicos. En este ejercicio se nos pide ir a la columna de sueldos básicos. Los debemos de sumar, pero los debemos de sumar de acuerdo a la ocupación. Es decir, debemos de ir a buscar los sueldos de los abogados y sumarlos. Y de igual manera tenemos que ir buscando cada una de las ocupaciones y sumando el sueldo de esas ocupaciones. Entonces se procede con el igual, la función sumar.si conjunto. El rango de la suma, lo primero que me está pidiendo es que le indiquemos dónde está guardada la información, es la tabla número 2, con los corchetes. Vamos a buscar nuestro criterio. Entonces, primero tenemos que buscar la suma de la columna sueldo básico. Vamos a cerrar con el corchete, punto y coma.
Después vamos a indicar que la columna que se va a cruzar con los sueldos básicos es lo que corresponde a la ocupación. Para eso entonces es necesario volver a traer de la base de datos nuestra tabla 2. Entre corchetes debemos de buscar la columna ocupación. Teniendo entonces el sueldo básico y la ocupación, procedemos a buscar el último criterio. El último criterio es decirle que el abogado debe de ser sumado con sus salarios. Para eso, anterior a esto, se configuraba las comillas y se escribe la palabra que nosotros queremos buscar inicialmente y cerramos el paréntesis. Al hablar de la palabra eficiencia, entonces quiere decir que como estrategia deberás implementar una técnica más avanzada y es no utilizar las comillas al final en el criterio, sino indicarle a nuestra función que la palabra que debemos de buscar para sumar los sueldos por esa ocupación está escrita aquí. El H46 es una referencia relativa. Es decir, cuando presionemos la tecla de Enter, arrastramos la fórmula hasta el final, ese H46 deberá terminar en H, como lo vemos acá, en H59. Se permite entonces que la referencia relativa vaya cambiando dependiendo de la posición o dependiendo de la fila, el número de la fila. En el renglón de total debemos de utilizar la función suma para que nuestra columna nos arroje el valor total de los sueldos básicos. Entonces acá estamos sumando hasta J58. El resultado debe de ser un valor que corresponde a la suma de los salarios. Una pequeña corrección aquí. J59. Entonces nuestro total en este ejercicio debe ser 28.100. Esto está representado en una moneda diferente a la moneda de nuestro país. Para el porcentaje, entonces, vamos a proceder como la anterior tabla. Vamos primero a tomar la muestra, o sea, el número de la cantidad dividido por el total de la población, es decir, el total de los sueldos, que es 28.100. Aquí debes de configurar el valor absoluto con los símbolos de pesos, la columna y la fila. Hablo de eficiencia al momento de utilizar esas estrategias técnicas para poder arrastrar la fórmula. Siendo así, solamente con una fórmula nosotros podemos solucionar el porcentaje y a continuación procedemos a arrastrar. Arrastramos y en este final entonces vamos a hacer la suma de los porcentajes. Desde luego eso nos debe representar un 100%, porque aquí tenemos entonces todos nuestros porcentajes ya calculados. Perfecto, entonces tenemos un 100%. En este taller, entonces, el instructor realiza los ejercicios estratégicos para que nuestro estudiante, entonces, con un análisis y la investigación, ya sea en la internet o compartiendo experiencias con sus compañeros, pueda buscarle solución a los ejercicios donde encontremos el signo de interrogación. Para concluir, entonces, ya con la explicación de la tabla número 12, en su primera pregunta que dice calcular el total de trabajadores que ingresaron antes del año 1990. Estratégicamente, en esta tabla se configura una función contar.si. Esa función contar.si nos va a permitir a nosotros resolver o buscar ese número que representa el total de trabajadores que ingresaron antes del año 1970. Hay que tener en cuenta que para nosotros trabajar con fechas, aquí estamos trabajando ya con fechas, ese contar.si es igual como introducir números. Es decir, para mi tabla 2 y para la columna de fecha de ingreso, es transparente de que nosotros escribamos una fecha interna, es decir, en el criterio. Aquí en el criterio, entonces, lo que yo debo expresar es ingresaron antes del año 1970. ¿Qué significa eso?
que yo debo expresar una fecha antes de que el año 1969 finalice, porque me están pidiendo totalizar antes del año 1970. Entonces, para Excel, poder entender ese ejercicio, debemos de expresarle 31, guión de la mitad, el mes 12, que representa diciembre, del año 1969. Eso me está garantizando a mí que en mi criterio estoy hablando de que antes de 1970 la fecha es 31 de diciembre de 1969. Y como me están pidiendo, ingresaron antes del año 1970, entonces debo de expresarlo con el símbolo menor. Menor para que busque las fechas menores al 31 de diciembre de 1969. Hay que tener en cuenta que el criterio se debe escribir con el operador relacional correspondiente y se debe escribir la fecha en formato día, mes y año completo. Presionamos Enter y el resultado es 3. Significa que esa respuesta que obtuvimos ahí, si nos vamos a filtrar en la tabla de la estadística, la fecha de ingreso, entonces tendríamos que hacer un filtro y decir, bueno, antes del año 1970, le marcamos acá y vamos a marcar lo que sea menor a 1970, 1996, 1968, 1965. Tenemos que marcar los que son menores para poderlo hacer manual. Vamos a revisar aquí nuestro ejercicio. Permítame, 1996 no, tengo que desmarcarlo de acá. 1968 sí, 1965. Aquí tengo entonces el resultado de las 3 personas que ingresaron antes del año de 1970. Y el resultado en nuestra tabla entonces arroja de que la respuesta es un 3. Nuestro estudiante entonces continúa resolviendo la tabla número 12, la número 13, número 14 y finaliza en el ejercicio número 15. Después de haber configurado las funciones en cada una de las preguntas, el estudiante deberá guardar el taller con el nombre de taller 5 estadística. Para aquellos que están realizando el curso nivel 1 básico de Excel, entonces deberán guardar este taller en la carpeta correspondiente al taller 5.